¿Sabían ustedes que hay juegos que están en peligro de desaparecer por siempre de la historia de los videojuegos? Bueno, este es el tema del día de hoy en Inspector Geek, siguiendo con esta temática de hablar temas de la industria que usualmente no se tocan mucho en tanto diferentes canales o en diferentes noticias, pero esta noticia de hecho la encontré en Kotaku hace algún tiempo y me interesó mucho el tema de que es algo que usualmente no se platica lo suficiente, creo yo. Y es el hecho de que la verdad es como almacenamos nuestros videojuegos para tenerlos, digamos, grabados en la historia, ¿no? La industria del cine ha venido sufriendo este problema inclusive hace algunos años con el hecho de que muchas cintas fueron grabadas en beta, en VHS o en formatos antiguos que eran de cinta. Y con el tiempo han hecho todo un movimiento para salvar ese tipo para preservar la historia, ¿no? Es decir que si actualmente quieres ver Nosferatu todavía puedes, y eso es muy padre, que se conserve la historia de los primeros filmes que hay, pero hay de hecho demasiados videos de la época silenciosa, de la era silenciosa del cine que están perdidos. Entonces, ¿qué está pasando con los videojuegos? Con los videojuegos está pasando algo de alguna manera similar. El hecho es que la mayoría de los videojuegos, o como empezó primordialmente, la industria fue en formato magnético. Entonces, ya sea cada fabricador tenía su forma de hacer videojuegos, cada fabricador tenía su manera de almacenarlos, su manera de tener los datos hasta la fecha. El problema con el almacenamiento magnético es que con el tiempo se va perdiendo el magnetismo en el dispositivo, entonces se pierde la información como tal de los juegos. Entonces hay muchos juegos que se están perdiendo en la historia y es un tema interesante porque da a pensar que no tenemos tanto la cultura de la industria de guardar lo que son las maneras de almacenar nuestros videojuegos para que queden para la posteridad, ¿no? Para que siguientes generaciones puedan seguirla jugando. ¿Cuál es el problema? El problema es que la industria nació como una industria para niños, una industria para juguetes, y no se le dio rápido el trato de un arte, por lo cual no se tuvo mucho respeto, digamos, de almacenar la mayoría de los medios. Entonces, esto ya está cambiando, ya se está tomando con más seriedad la industria de los videojuegos, pero aún así sigue siendo un problema, porque, por ejemplo, ya no se siguen haciendo cartuchos, ¿no? O sea, no puedes, simplemente los coleccionistas son los que tienen, digamos, los Zeldas antiguos, juegos de Nintendo viejo, de Atari, de etcétera, pero no se están volviendo a fabricar, no se está volviendo a fabricar por el simple hecho de preservar, ya no por el hecho de vender, sino por el simple hecho de fabricar, ¿no? Esto es un agravante en la industria porque es como no tenerse respeto a sí mismo como industria, es como estar simplemente aquí un ratito y vender lo que quieras. Pero es un tema muy interesante y en peculiar se vuelve interesante cuando piensas que las pocas personas que han respaldado la información para que siga la historia han sido los hackers y los piratas, ¿no? Que en este esfuerzo de llevar los juegos a todo el mundo, a que cualquier persona pueda jugarlos, de alguna manera han grabado y han hecho alguna marca de cualquier videojuego y lo han llevado y como lo tradujeron a datos o a datos actualmente jugables con todo esto de los emuladores, esto se está preservando, ¿no? Entonces es chistoso que de alguna manera la piratería y el hacking tenga mucha más injerencia en este asunto que lo que es las empresas en peculiar. Entonces se está perdiendo, ¿no? Se están perdiendo muchos datos, no solamente de juegos que salieron alguna vez al público, sino también de datos históricos de juegos que no llegaron a salir, como por ejemplo algunos recordarán cuando Final Fantasy VII iba a salir en 64, o Mother 3 que también iba a salir en 64. Entonces estos juegos había evidencia, ¿no? Había un juego, había un demo que estaba hecho, pero por la misma privacidad de las empresas esto no sale a la luz, ¿no? Hay gente que de plano se encuentra este tipo de juegos y por el amor al arte lo sube, ¿no? A pesar de que pero el tema aquí controversial es que están infringiendo en derechos de autor, ¿no? Entonces los derechos de autor no nos están permitiendo de alguna manera llegar y preservar la historia, ¿no? Se están viendo simplemente los intereses de la actualidad, que son el negocio, como sí, respetar que tenga la ganancia requerida del autor que hizo la obra, pero
se está perdiendo esta cultura de tener los videojuegos, ¿no? Entonces, y también mucho de esto es por la secrecía, ¿no? La secrecía de que pues no tienes la manera de ver cómo Nintendo elaboraba un cartucho de manera completa, o de que no tienes la manera de ver cómo Sega lo hace también, o sea, a final de cuentas cuando ya se cambió a medios ópticos, de alguna manera pues eran datos, ¿no? Y es un poquito más simple, pero hay juegos que son más viejos que estaban en un formato que era diferente y que no es muy sencillo de seguir almacenando, ¿no? Entonces, bueno, ese era el pensamiento que quería traer el día de hoy. ¿Qué se está perdiendo con los videojuegos? Es un tema, voy a poner en la descripción lo que es el artículo principal del que me baso en este tema, pero es un tema de reflexión muy importante que creo que debería de importarnos más a todos en general como industria, ¿no? El qué está pasando con los videojuegos viejitos o cómo podemos salvar el pasado, porque si la industria no se tiene respeto a sí misma como para preservar su misma historia, pues no estamos considerando la industria como algo serio, ¿no? Y bueno, y díganme ustedes qué opinan sobre este tema del hecho de que algunos videojuegos se puedan perder en el tiempo o qué medidas se podrían tomar para resguardar. De hecho, hay una que se puede tomar y que la pueden hacer todos ustedes, lo cual es, por ejemplo, hacer gameplays o hacer un walkthrough completo del juego. A final de cuentas, eso evidencia que el juego existió de alguna manera y pueden dar como que su experiencia de qué pasó con él. Es chistoso porque a final de cuentas es una de las cosas con las que a veces se lucha, sobre todo por los derechos de autor, pero termina siendo algo de lo más importante en cuestión de la historia de los videojuegos, ¿no? Entonces es un tema interesante, controversial y quisiera ver sus opiniones también al respecto, ¿no? Bueno, soy Inspector Geek, nos vemos en un siguiente tema de videojuegos. Hasta próxima.